Este podcast es presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Filma y Aclaración, un podcast de conversaciones con cineastas. En el episodio de hoy hablamos con Diego Lerman, director de películas argentinas muy conocidas como Tan de repente, La mirada invisible, Refugiado, Una especie de familia. Su última película es El suplente. En la vida todo tiene solución, excepto la muerte. El pasado y el futuro se anudan en un punto. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura? ¿No crees en el amor entre mujeres? La verdad no. No nos pongamos tensos, por si favor. usted me autoriza podría investigar. ¿Ibas al cine de chiquita vos? Sí, bastante. ¿Sí? Lo que se hacía en mi casa mucho era alquilar proyector. Los de Super 8. Super 8 o 16 también. Me acuerdo del Globo Rojo, que la vi en un cumpleaños así proyectada contra la pared. Pero era muy como en situaciones, ¿no? Digo, ¿vos tenés como una referencia, un recuerdo, una idea de cuándo empezó tu interés por el cine? ¿O si había un interés por el cine en tu familia? No había, no había un interés puntual y mi interés empezó de más grande. En realidad, muy concretamente, ya más terminando la secundaria. Pero hubo como un viaje que yo hice con un muy amigo ahí de toda la vida. Nos fuimos cuando tenía 19 años al mundo, no sé, yo trabajaba en una librería, nos sacamos un pasaje y, no sé, fuimos a trabajar a Ibiza un tiempo. Y a partir de ahí nos quedamos como viviendo, no sé, lo que iba como un año fue. Pero estuvimos desde Europa también, la Europa comunista. Por ejemplo, Bulgaria, me acuerdo en Sofía, como que no había nada. Había creo que un Sheraton, un McDonald's y después, muchas aventuras, ¿sabes? Pero después estuvimos también, por ejemplo, en Egipto, llegamos a la frontera con Sudán. Y ahí un poco, yo había hecho el CBC de imagen y sonido, y ahí volví con la certeza de que quería estudiar cine. Despertó mi vocación. Pero al margen, digo, de la vocación de estudiar o hacer cine, digamos, como espectador, el grado de cinefilia o de interés por las películas, ¿ibas a ver los estrenos comerciales? ¿Ibas a...? Nunca fui así como... Sí, digo, de ir me acuerdo de la Lugones, ciclos, qué sé yo, de Buñuel, de Godard, como que me interesaron. Lo que pasa, a mí me interesa del cine, más que las películas en sí mismo, es la experiencia de hacerla y de sondearla y de... No sé, yo por ejemplo hay años que miro un montón y años que no tengo ganas de ver ni una película. Y tampoco me interesa tanto estar al tanto de lo que está pasando. Entonces yo en un momento, digo, mi orientación era más, o era una duda, si no hacer antropología. Y un poco lo que encontré en el cine fue esa mezcla, también una forma de vida. Pero te diría que lo que más me gusta del cine es la experiencia de hacer, más que de ver. Por ejemplo, en la pandemia, los primeros meses hacía con mis hijos, hacíamos ciclos todos los días, una distinta, no sé, medio cineclub al tercer mes. Basta, o veía papá. yo. No, ellos abandonaron mucho antes, pero me acuerdo como que dije, la pantalla no sé. Incluso a la hora de hacer una película, siempre una pregunta típica de periodista es: ¿y qué películas usaste de referencia? Yo no uso películas de referencia, no sé, o al menos... Algunos sí, por eso... No, como que por no, ahí... vos digo, algunos directores sí, algunos por ahí por sí, eso se hace entiendo, esa pregunta. Pero es como que no me va por ahí. Y no digo que no sirva, por ahí sirve, qué sé yo, para orientar o para comunicar. A mí es más como, primero la motivación y después encontrar desde dónde yo me encuentro. Y después, bueno, armar la experiencia. Y por ahí lo que encontré... tanto como guionista, también siendo director y productor, como una manera un poco de estar en varios lados a la vez y buscar una manera. Pero eso, digamos, de la experiencia, vos cuando empezás a estudiar cine no lo sabías, digamos, no tenías idea que eso iba a ser lo que más disfrutabas, digamos. Como la experiencia de estudiar cine en ese momento era una cosa más tipo, bueno... Vamos a ver si sale por acá, vamos a ver si... Como no saber muy bien qué hacer, sí. Y decir, bueno, vemos qué onda. Y ahí en la carrera te enganchaste,
en algo en particular? Yo lo que pasa es que estudié en la UBA, ¿viste? Claro, y la por UBA eso. es un mundo, primero que enorme, y después mismo la carrera que elegí, imagen y sonido, eran como muchos carreras. Estaba el que daba, no sé, multimedia, el que daba diseño, digo, los talleres troncales. Después... No, y bueno, yo no tenía mucha idea, me acuerdo que incluso mis viejos me dijeron, bueno, sí, pero ¿de qué vas a vivir? Era como la clásica, no sé, era el año 95 o 94, vos sabrás mejor, antes de la ley, o ahí cuando se sanciona la ley, creo que se habían estrenado 2, 3 películas argentinas y un poco lo que se entendía del cine es que no, bueno, ya es el largo camino, tenés que tirar cables, servir cables, qué sé yo nunca seguí como El escalafón. ese lugar, claro, fue más de hacer. Y yo por ahí lo que hice, que también me ayudó mucho, es como que al mismo tiempo empecé a estudiar actuación. Y estudiaba con lo de Bartiz, en el Sportivo Teatral. Y bueno, entonces tenía como las dos experiencias. Por un lado tenía un poco la facultad y mis amigos de la facultad, y por otro mis amigos de actuación, de teatro. Y Bartiz en ese sentido también era alguien muy formador, que decía, bueno, andá y hacelo. Digo, no, pero no tenemos tiempo de ensayar. Bueno, ensayá a las 3 de la mañana. ¿Cuándo sale de laburar el último? Por ejemplo, me acuerdo no sé, algún ejercicio o obra que, no sé, trabajaba de moza, creo que Carla, y no sé, salía a la 1:30 y nos juntábamos 2 de la mañana a ensayar. Y un poco en la UBA había ese mismo espíritu. Era como, no había nada de materiales, cámaras. Entonces era mucho hacer, qué sé yo, fiestas o cosas, o cómo te las rebuscabas para... Y eso, bueno, por ahí no sé, me enseñó y me forjó a mí, a mis amigos ahí de la facultad, decir, bueno, nada, hagamos con lo que pinta. Y había, ya en ese momento ya estaba había vuelto el cine argentino, el nuevo cine argentino, ya había empezado. Cuando vos empezaste a estudiar, digo, te había pasado Pizza Birra Faso, había pasado las Había pelis. pasado Pizza Birra Faso, sí, fue creo que en el 96. Sí, yo empecé a estudiar, en el 96 entré en la carrera, imagen y sonido. Sí, me acuerdo mucho de ir al Festival de Mar del Plata y ver un montón de películas, era como muy lindo, íbamos, no sé, 4 o 5 por día, era como así. Y después, bueno, también la llegada del Bafisi. Yo ahí estuve con un corto, con La Prueba, y también trabajaba, era Ángel. De Ángel, me acuerdo. ¿De qué era? ¿De Corea era, no? Sí, y justo me tocaron porque nadie quería agarrar los orientales, y yo dije, yo los orientales me da ganas, y me tocó Corea y Gia Yankee. Así que estuvo buenísimo. Y que era primeras pelis, los dos, seguro. Afterlife, me acuerdo. Y era Afterlife y Coso de besar de Xiao Wu. Y te comunicabas con ellos, que tenías un traductor aparte. No, ellos hablaban con... Gia Yankee había ido con su productor, estuvimos juntos y medio paseando por Buenos Aires. Y Corea no vino, pero vino su actor. Ah, es verdad. Susumu Terashima, que era actor de las de Kitano también, que de hecho después nos vimos en Tokio una vez que yo fui. ¿Y ese mismo año es el que estaba tu corto en Bafisi o fue después que empezaste a...? No, el corto en Bafisi estuvo... ¿Vos decís la prueba o la prueba? Ese año estuvo en un CIPAR. Okay. Y al año siguiente, al año siguiente estuvo en la competencia, porque había que subirlo a 35. Ah, cierto. Y entonces el instituto ahí tomó la decisión con algunos cortos. Y de premio daban en esa época irnos a estudiar a Cuba. Nos fuimos Lorena Muñoz, Martín Mainol y yo a un mes a la escuela. Ese era el premio, te subían la película y... ¿Y cómo llegas a la...? Porque tu primera película es medio particular, ¿no? Empieza como una transposición, extensión de un corto sobre Aira. Si querés contar un poco... Bueno, un poco lo que pasó es que el corto, no sé, iba a muchísimos festivales y empezó a recaudar algunos premios, concretamente ganaba plata. Y entonces yo estaba con una idea de hacer una película y agarré a mis amigos con los que había hecho el corto y les dije, che, quiero seguirla, quiero hacer una película. Nos pusimos a trabajar en el guión con María Meira, que también era compañera. Ella después se pasó a la ENARC, pero ya de esa época nos conocíamos de imagen y sonido. Teníamos partes del guión. Me acuerdo que fui a ver a productores y no hubo... Entonces lo que agarré y les dije a mis amigos
con los que habíamos hecho el corto, che, hagámoslo como hicimos el corto, vamos por partes, y hicimos las primeras 4 jornadas en Super 16, me acuerdo, y yo mientras el guión se iba modificando bastante, y a lo largo de 2 años fueron un par de etapas que conseguíamos plata, en un momento ISAT nos puso una plata también, y así la fuimos filmando. También hicimos fiestas, no sé, cosas, era bueno como... Y terminado eso, se la mostré a Lita Stantic, y también la presenté al Bafisi, y bueno, tenía editado, era principios del 2002, Pablo Robito me había prestado un Avid, me dijo, era la crisis del 2001, me dijo, bueno, no lo usa nadie, entonces no lo use nadie, vos editá. Y la edité y bueno, lo que iba a ser un backup tal vez de años, yo me imaginé 5 años, al mes estábamos ya, el Bafisi la selecciona, Rotterdam, el Cinemart, nos da la plata para terminarla, y Lita, y a partir de ahí hizo como un recorrido, fue al Bafisi y ganó el premio especial del jurado y el premio del público, y a partir de ahí fue a Locarno, donde Locarno fue como mi primer festival así de... No iban tantos argentinos. Pero hubo un año que hubo una movida argentina fuerte, ¿no? Hubo un año, ese año fue espectacular. Argentinos Juniors sí. Se llamó, que yo soy de Argentinos Juniors. Buen nombre para una sección. Sí, y fuimos muchos, no sé, Luis Ortega, Lortina Carri, Lisandro Alonso. Y bueno, a partir de ahí, bueno, hice después la Cinefundación ese mismo año. Y eso, a partir de ahí empecé como un poco a vivir del cine. Pero voy a retroceder un poco. El proceso de escritura, que todavía no hablamos de la parte guión, que vos siempre coescribís con María, o tal vez creo que casi siempre con ella, o tal vez con otra gente, pero ¿cómo más o menos lo llevás? ¿Cómo, qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te embola? ¿Cómo avanza eso de escribir? De pensar, de encontrar las historias, Fue mutando, y te diría que cada proyecto fue diferente. En este último, el suplente, estuvo también involucrada Luciana de Melo. Tan de repente, bueno, fue la adaptación de Aira, de La Prueba. Quedaron 2 escenas de la novelita de Aira, pero bueno, el germen, desde donde salió, incluso los personajes, la situación inicial, fue tomada de ahí. Algunas estuvo más gente involucrada, otras... A mí me gusta mucho hacer la investigación en estas últimas, es como, no sé, La mirada invisible, bueno, era la novela de Martín Cohen, entonces, qué sé yo, ahí la hicimos con María y hubo un poco de investigación, pero diría que no tan, exalumnos del Nacional Buenos Aires de aquella época, entrevisté a algunos. No sé, sí te diría casi que soy más guionista que productor, no sé, y es una parte, yo hice la escuela de dramaturgia también, es una parte que disfruto mucho, y bueno, no sé, con María hicimos esta especie de sociedad o de trabajo conjunto, generalmente, no sé, arranca de un tratamiento que armo, a partir de ahí hay una investigación, pero cada proyecto fue muy distinto, no sé, esta última vino de una propuesta de Juan Vera, por ejemplo. Entonces te diría que hay veces que hay gente involucrada también en la investigación, no sé, en Una especie de familia me fui al norte con María Eugenia Castañino, una periodista y amiga, para ver un poco cómo era ahí lo de la adopción ilegal, y me acuerdo que incluso en un momento nos hicimos pasar por una pareja que quería adoptar, a ver hasta dónde llegábamos en la cadena esta de que te ofrezcan un bebé por plata. Nada, como esas partes, qué sé yo, son muy de poner el cuerpo y sobre todo de terminar de tener refugiado también. Claro, eso te iba a decir, refugiado. No, y refugiado era muy particular porque la investigación, yo, bueno, siendo hombre, María estaba estaba en Berlín, me parece, y era que me dejen acceder a un montón de lugares y ahí también estaba Euge. Pero sobre todo iba yo y era pedir permiso para que entre un hombre, por ejemplo en un refugio de claro. Mujeres. Eso partió de una anécdota concreta que yo siempre la conté, de que llegué un día a la productora y habían disparado a una mujer casi en la puerta de nuestra productora, un hombre disfrazado de viejo, y le había disparado, no sé, un montón de tiros, y ella acaba de dejar a los hijos en la escuela de enfrente,
Y nada, yo llegué, había periodistas, estaba no sé, el móvil de Crónica, había sangre, yo me asusté, incluso pensando que por ahí había pasado algo en la productora. Y a partir de ahí fue que después fui a la esquina, que estaba el bar Varela Varelita, estábamos por ahí. Y bueno, estaban todos los periodistas comentando y me pongo a charlar con algunos de qué había pasado y seguí un poco el caso. Era el caso de Corina Fernández, que salió incluso en las tapas de los diarios. Y un poco a partir de seguir el caso fue que dije, che, ¿qué está pasando con esto? Y dije, bueno, voy a empezar una investigación. Empecé entrevistas. Primero quería entender un poco más, no con la conciencia que iba a ser una película. Y a partir de eso empecé a ver que era algo que tenía una profundidad, pero no tenía mucho temor de qué forma cinematográfica podía cobrar. Para mí era una película muy arriesgada, de hecho para mí lo fue. Pero bueno, también tenía la idea de que sea un punto de vista de un nene y que, era como muy intuitivo todo. Y a partir de ahí iniciamos, toda esta investigación. Era bastante desgarradora a veces la investigación porque eran como relatos un poco catárticos de las mujeres. Y a partir de ahí fue iniciar un guión y después buscarle una forma, cómo se iba a hacer. Primero pensamos una estructura muy chiquita. Después yo había algo también de que quería esta idea que después la verdad que la fui sosteniendo en el tiempo de película viva, ¿no? Como a mí había algo de cuando está todo tan pensado, tan programático, tan porque esto es para esto. Entonces intentar dentro de una estructura industrial como tener esas zonas más libres, que me acuerdo que lo había padecido mucho mientras tanto, que fue muy difícil para mí porque ahí no estaba involucrado en la producción y fue como muy complicado, sobre todo como yo venía de filmar siempre de manera muy libre, claro. Y no tenía ni restricciones ni de horarios, ni vamos, filmamos, ¿no? Que creo que es un poco un límite que te hace tomar dos caminos, o te metes adentro de esa maquinaria o intentás buscar una forma por fuera. Entonces la manera que encontré fue primero armar una productora y después lo probé en La Mirada Invisible, más que nada focalizado en la puesta en escena, como en no saber bien o no definir con exactitud que se iba a filmar cada día. Y en Refugiado fue un poco más allá, porque era una premisa que yo tuve, fue filmemos cronológicamente, algo que mira todo el mundo como, no, pará, cronológica. Y filmemos un guión que no tiene final, que tiene que aparecer ahí en el proceso. Bueno, era esa la experiencia propuesta. Para armar una coproducción tuvo sus temas, pero la verdad que fue una película incluso muy difícil de armar y después, una vez armada, nosotros terminamos de filmar en marzo y en mayo la estábamos presentando en Cannes. Sí. Fue como... Lo que pasa es que yo iba a editar, algo que hago también y que encontré es como ir editando al mismo tiempo que filmo. A veces me quedo, a veces en diálogo con el montajista, que suele ser Ale Broderson. Y un poco eso también me va delimitando la película, puesta en escena, cómo... cosas que pruebo, si encontré el final lo pruebo ahí, lo edito en el momentito y ver, por ejemplo, el final del Suplente, me acuerdo que fue así, no estaba pensado y de golpe apareció y dije, che, pará, a ver, y editamos eso, dije, este es el final. ¿Y vos sentís que las historias que te interesan o que más allá que vengan de distintas formas, son novelas, son propuestas de afuera, son ideas tuyas, tienen que ver sentís que tienen que ver con algo en particular, con algo social? ¿Te interesan historias como algo humano, social, algo ligado a la situación económica, determinados personajes que están en crisis y en momentos como difíciles? Siento como que tus películas son como humanistas, digamos, ¿no? Como que intentan acercarse desde ese lugar. Mira, a no los lo tengo personajes. tan en claro como pensado de, me interesa esto. Por ahí, me tendría que poner a analizarlo y no sé si me interesa, porque es más intuitivo, del orden de la intuición. Sí, me cuesta mucho y pongo mucha energía en que me represente. O sea, y por eso a veces los procesos de guión, soy de los que reescriben un guión miles de veces. No, es como versión y versión. Porque a veces cambiando el punto de vista, a veces buscando, como que siento que hay algo muy general que tiene que encontrar una condensación exacta y lo que necesito es que me represente, que sea muy fiel a una mirada. Obviamente sí me interesa que los personajes sean humanos, me interesa que tengan contradicciones, me interesa que
que no sean, o intento que no sean dogmáticos, pero después no hay un programa o no tengo una fórmula, una manera muy... A mí por ejemplo, me causaba como cierta impresión o pensaba esto, porque por ejemplo las últimas 3 películas, que no sé si en algún punto vos las ves como una trilogía posible, ¿no? Refugiado, Una especie de familia y El suplente, que tienen en común esta cosa de personajes de clase media que se meten en lugares densos o complicados, digamos, o que no... Bueno, el cine argentino en general, o el nuevo cine argentino, tiene mucho de ir a filmar a lugares un poco más socialmente diferentes al del que son origen los directores, digamos, ¿no? Y que a veces hay algo un poco raro en todo eso, ¿no? Como vamos a filmar a la villa, a ver cómo es, como una cosa medio, como quien mira, observa desde afuera. Y me parece que tus películas lo que tienen de bueno es que asumen esa posición, digamos, no intentan suponer que son de ahí o que cuentan la historia como si fueran alguien de ahí, sino que asumen el punto de vista un poco externo que tienen estos personajes. Yo viendo El suplente sentía un poco eso, ¿no? Como... Sí, a mí me interesaba, primero un personaje que lo sentía cercano en algunos puntos, y después no sé esto que decís del nuevo cine y la tendencia, si entiendo como desde cierto lugar a veces de necesitar como ponerle títulos. A mí te digo, no me preocupa, no lo tengo, no sé, no es algo que me inquiete. ¿Te interesa mucho ese tipo de definiciones, así de ser parte de algún tipo de...? No me surge, no me atraviesa. Para mí es que tenga, qué sé yo, en el caso de Una especie de familia, estaba en la trama, que eran los personajes de clase media, los que iban a comprar o adoptar chicos por un sistema de adopción que no funcaba. Y bueno, y todos los dilemas, casi te diría, es más del orden, para mí, de la tragedia griega, donde todo es un gran malentendido y los personajes que se hacían el viaje de Buenos Aires a Misiones, y era gente, primero que tenía auto, que tenía recursos, que tenía después una casa para recibirlo. Yo soy fiel a eso. Claro. Después, si el personaje, y me acuerdo, por ejemplo, en el caso del personaje que hace Bárbara Leni, concretamente surgió de una entrevista, una mujer que era médica. Yo entrevisté un montón y me acuerdo que en la entrevista a mí me interesaba mucho correrme de lo que era el estereotipo. Y me acuerdo que surgió una mujer que era médica que contaba en concreto que me dice, Diego, yo estaba psiquiátrica en ese momento, no te puedo ni reproducir, claro. Lo que pensaba, no era yo. A mí me interesó eso, en el marco de un montón de entrevistas, me interesó, un personaje, una médica, que de golpe está que se siente a sí misma psiquiátrica. Y me acuerdo que cuando tenía el proyecto todo el mundo me decía, no, un protagónico como que no es, que es como medio antipático, no es empático, no va a funcionar nunca. Y para mí esa era la clave, era un protagónico que no sea empático, y ese era el desafío. Después, desde dónde el nuevo, qué sé yo me iba por esa. Si les gusta este podcast, pueden seguirnos en Spotify, YouTube o en donde estén escuchando este programa. Para más contenido los esperamos en nuestras redes. Nos encuentran como @Filma y Aclaración. Este episodio es presentado por Encuentros, un podcast de Movie y La Corriente del Golfo Podcast, donde voces destacadas del cine y la cultura de Latinoamérica se reúnen para pensar sus métodos y procesos. Son conversaciones informales de aproximadamente 1 hora entre colegas que comparten el amor por el cine y reflexionan sobre el oficio, sus influencias y sus experiencias personales. Encuentros cuenta con 3 temporadas y episodios especiales, con la participación de Gael García Bernal, Dolores Fonsi, Mercedes Morán y Rodrigo Moreno, entre otros. Disponible en todas las plataformas. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de la vida de cineasta, digamos, en general? No solo en el hacer películas, sino en la vida, en lo que propone como estilo de vida en algún lugar. Bueno, a mí es una vida que disfruto mucho en su variedad. Y por distintos motivos te diré que en todas las etapas las suelo disfrutar. A mí hay algo de meterme en investigaciones de temas, de universos que me atraen, sin saber mucho en qué va a devenir. Y es algo que me propone la vida de cineasta. Estoy investigando, entonces voy al lugar, leo libros, no sé cómo, y estoy investigando. Y algunos ven en películas y otros en nada, o en proyectos truncos. Pero esa zona del
que encontré, que te decía del origen, por ahí más hasta antropológico, claro, que tenía ese interés, y es algo que me reatrae. Y después, bueno, ya con, no sé, yo hice 6 películas, ya hice una serie, tengo bastante oficio a la hora de dirigir, digo, entiendo mucho el set. Claro. Yo la primera película, no sé, era como, no tenía ni asistente de dirección, no sé, era como, entiendo los diferentes procesos y me involucro mucho en cómo es el diseño de producción, porque creo que afecta directamente eso. Es como que hay patrones que si uno pone el molde y bueno, esto, por ejemplo, filmemos esta que sea cronológica. Bueno, nada, te propone un tipo de película que no va a ser lo mismo que si es de otra manera. Pero yo siento que cada película tiene que tener una lógica propia, así como el guión, una construcción diferente. La parte que más padezco, que te diría que es la que menos me gusta, es toda la parte de prensa, justamente. Pero sobre todo porque se volvió algo un poco automático. Yo siento que es como que es como que se concentra todo. Generalmente yo termino las películas y medio que están yendo. Entonces llego como entre que la estoy terminando, a veces muy como corriendo, sin dormir. Fue así desde tan de repente. Y que en el medio ya me están haciendo preguntas y que sale a veces, o como pasó ahora, como viene pasando, como en el mismo momento, no sé, internacionalmente, localmente. Entonces es como un bombardeo donde siento que quiero pasarlo rápido, en realidad, y que después ya vuelvo un poco a la vida, ¿no? Más. Igual es muy hermoso, no sé, y me tocó ir generalmente estrenan festivales que son muy lindos. Eso te iba a decir, lo del tema de viajes, ¿lo seguís disfrutando? Ya por ahí una cosa era al principio, no sé, eras más joven, tenías más energía, ahora estás casado, hijos grandes, tu hija ganó un premio en un festival como actriz, ya es como una etapa muy distinta. No, me encanta viajar, pero me encanta elegir ahora. No sé, ahora fui a un festival, volví a Nueva York, y era la primera vez que Reni iba a Estados Unidos y nos la pasamos paseando y el festival era muy... me gusta más la experiencia que se arma alrededor que el festival, como ir al festival. San Sebastián es un festival que es muy amable. Se come muy bien. La pasás muy bien. Hay mucha playa. Cuando vas con una película en competencia, bueno, se concentra todo. Me tocó ir con las últimas 2, estrenar ahí, bueno, y venía de Toronto en las 2. Intento como, bueno, después quedarme un poco por ahí, no sé, como... Pero sí, es algo que se disfruta. También entender que es eso, como de golpe en 6-7 meses te llueven invitaciones de todos lados, ¿no? Y que bueno, está bueno elegir y saber dónde... ¿Y sentís que hay una inestabilidad en la labor de cineasta? Digamos, hay un momento donde no se sabe bien qué es lo que sigue, o ya a esta altura de tu carrera ya lo tenés un poco más como aceitado. Por ahí hace, no sé, 4 o 5 películas, por ahí era más inseguro económicamente, laboralmente. Sí, obvio, siempre es como... Yo lo que entendí por ahí de entrada, me parece todos los que medio... estamos de este lado, que es muy frágil, que un día estás ahí arriba y todos te palmean y después, no sé, no podés remontar una nueva película. Me pasa que, bueno, si miro retrospectivamente, se fue armando una continuidad más esporádica. En medio de la pandemia yo dije, bueno, fue hasta acá, está todo bien, qué sé yo, lo disfruté, no sé qué, ahora vendrá una etapa de algo nuevo, incluso empecé a fantasear como otras cosas que harías, digo, si no hiciese cine. Como por ejemplo. Y tenía muchas ganas yo de irme a Córdoba, a vivir a un lugar que me gusta mucho, otro tipo de vida, ¿no? Pero bueno, por ahí armar algún tipo de proyecto. La huerta. No tanto la huerta, la cosa, pero me daba más ganas con unos amigos de poner una hostería y una cosa así, y algo que me permita vincularme con... Pero bueno, después se abrió todo el grifo de vuelta y no sé, tampoco sé si hubiese funcionado eso. También por la edad o por el momento de vida, digo, creo que me atrae algo de correrse un poco de Buenos Aires o del centro, de la urbe. Pero también tu mujer es actriz, también, tu hija más o menos, vamos a ver qué eso, pasa ahora. Todo eso es cómo se compatibiliza, pero te digo en medio de la pandemia, esto fue en 2020, hace 2 años, donde, qué sé yo, también no lo hice, me parece, en gran medida por eso, no sé, porque era muy difícil compatibilizar un proyecto más familiar, la de todo eso.
No sé, me parece que cuando terminaba una y decía, bueno, a ver cómo fue, tengo changüí para una o dos más. Digo, como, bueno, ahora, qué sé yo, después de terminar esta dije, bueno, 2 más creo que puedo hacer, no sé, como, después no sabes, pues es película a película. Pero 2 más por un tema de margen o un tema De ganas y de paciencia Sí, y de a ganas mí- de seguir. De ganas y de posibilidades de que digo, hay un tema, una estructura financiera y digo, calculo que si te va muy mal con una película es mucho más difícil después remontar un nuevo proyecto en ciertos momentos. Y también de ganas, hay algo de ganas, qué sé yo elegí también y un poco en su momento el tener una productora era como, bueno, yo filmar, pero después tener el margen de guardarme un tiempo, no tener que salir a filmar otra inmediatamente, porque si no, al menos y disfrutaba mucho el año post película, como bueno, a ver qué hago ahora, como una vida un poco menos atada a horarios, cuando estás produciendo o en la máquina, es como horarios de schedules, Claro. no sé qué. Me ha pasado cosas como por ejemplo por necesidad, sobre todo de tener que hice una serie, La Casa, y que fue hermoso hacerla al margen, digo, entré con mucha duda y la verdad que fue una experiencia espectacular, un laboratorio. Aparte fue eso, con el espíritu de los primeros cortos, fueron amigos con los que hago cine, hagamos 13 mediometrajes, tenía que escribir 13 guiones en 3 meses, bueno, armé como un equipo que coordiné como pude, digo, de los 13 capítulos yo dirigí 11 y terminé un viernes y el lunes tenía que empezar la preproducción de Refugiado, no sé, el verano, minoridad, la cosa, y después filmar y después esto que te cuento, se terminó Refugiado y ya está estrenado. Yo llegué, me acuerdo que era el Mundial del 2000, llegué a junio y dije, yo quiero 2 años, no intentar dar clases, no sé, o lo que sea, pero no quiero pisar un set por un tiempo largo. Bueno, y lo pude hacer, eso estuvo bueno también. ¿Y las plataformas te cambió mucho o les cambió mucho a la gente que hace cine esta especie de inestabilidad económica o idea de que tal vez ahí hay un lugar donde se puede trabajar, donde con todos sus problemas, sus pros y sus contras, hay una salida ahí posible? Yo creo que cambió, obviamente, es un cambio más, ¿no? Pero es como un nuevo jugador muy fuerte. Creo que hoy lo que hay es, en el medio hay mucho trabajo, digo, desde diferentes ámbitos, de los técnicos, directores, guionistas, no sé, hay necesidad de llenar horas y bueno, después cada uno ve dónde o qué le sale también, desde dónde armarse ahí. A mí, digo, en lo estrictamente personal, sí, de golpe vino Netflix y en medio de la pandemia y compró todas mis películas, no sé qué. Bueno, estuvo buenísimo. Nos vamos de vacaciones. Ya no tenía ni que hacerla. Ahora, y bueno, también para hacer nuevos proyectos, algunos con envergaduras más grandes. Después creo que las plataformas tienen diferentes ventanillas, ¿no? Y expectativas y formas de trabajo. Yo lo que intento o intentaré es como de no cambiar mucho la forma de trabajo, poder hacer lo que quiera, pero sí me parece que está abierto a propuestas de golpe que te llamen para dirigir, no sé, una serie. Claro, eso te iba a preguntar, porque hay muchos colegas tuyos que hoy en día están más que nada abocados a las series y vos, bueno, y la casa es por otro lado, fue por otro lado, y no sé si es algo que o no te han propuesto o no te propusiste o no querés. No estoy cerrado no te digo nunca lo haría, pero por ahora no, digo, tengo otras cosas, no sé, prefiero generar mis proyectos, ¿no? Y mientras pueda hacerlos y no tenga la necesidad, hacer una propuesta de algo que me da vuelta a la cabeza, digo, me da ganas, obviamente. Pero me parece que cada uno también, según el momento, la propuesta o no que recibe, el lugar que encuentra, no creo que sea tan uniforme. Sí me parece que es como un nuevo cambio, ¿no? Creo que es un medio, no sé, hablábamos recién desde el inicio, que va mutando constantemente, más allá de la coyuntura local, que es un caso aparte y muy complicado, está también, bueno, cómo se financia algo, y en un momento sí necesitas también cada uno pensarse desde una
una estructura de trabajo, de familia, de necesidades. Bueno, creo que también muchos optan y tomamos decisiones también desde ahí, no sé, de cómo vivir de esto. Fue la pregunta durante mucho tiempo. ¿Cómo está bien hacer las películas? Pero ¿cómo vivís? ¿Cómo pagás la luz, el gas? Claro. No sé, bueno, algunos encuentran una manera, otros otra. No pagan. ¿Y qué te gusta hacer cuando no haces nada que tenga que ver con el cine ni nada que tenga que ver con el trabajo? Digamos, que no sé, hobbies o actividades familiares, sociales, cosas que se puedan contar en público, digamos. No, qué sé yo, no creo que nada. O no tenés tiempo. Muy raro, sí, no, intento generármelo. Me gusta. Deportista. El año pasado jugué bastante y este año también al tenis. Ahí en la quinta. No, juego más en Argentinos Juniors. Tengo como mi grupito, pero me esguincé justo antes de irme a San Sebastián. Y ahora estoy, qué sé yo, nadando. Me gusta hacer yoga. Me gusta, sí, no sé, viajes así más naturaleza y eso me seduce mucho. Esta zona de Córdoba, la Patagonia, qué sé yo, son lugares que me atraen. Pero me gusta mucho leer. Leo bastante cuando puedo. No sé, en una época iba a remar al Tigre bastante, me gustaba, sobre todo. ¿Sabes? En la época de la pandemia, los botes Sí, esos sí. de A2, de madera, okay. No era competitivo, okay. Iba como de paseo, no sé. Pero no, por ejemplo, ir al teatro. Al teatro voy mucho. O eso, claro. Eso te iba a preguntar, pero vos también dirigiste teatro un tiempo. Yo dirigí a tu mujer, María Merlino, digamos. Sí, formamos como una compañía teatral que en un momento tuvo su continuidad, ahora frenamos. De ahí fue dirección, no escribías las obras, ¿no? Una de Loza. La de Loza, Nada del amor me produce envidia. Esa le fue súper bien. Esa le fue muy bien. No, en general tuvieron vida, lo que pasa, esta fue como... se sigue haciendo, de hecho hace 12 años. Apa. Y este año María no quiso parar un poco. Y lo que tuvo también es que arrancó en algo muy chiquito, era en el Sportivo de Bartí, una sala 20 personas, yo operando las luces con una camarita. Y terminó en el Picadero, y pasando por diversas salas, y tuvo muchas giras. Y después hubo 2 que sí escribimos una con Marce Pitrola, que era sobre la vida de Fanny Navarro, que me has hecho vida mía, que esa tuvo bastante vida, era más compleja de hacer porque tenía todas unas cosas técnicas un poco más difíciles. Pero viajó bastante también, incluso estuvo en el Teatro Solís de Uruguay, fue muy lindo una temporadita, y estuvo 5 años, 6, por acá en diferentes salas, pero necesitaba una. Y después hubo una que esa no, sobre todo María Merlino, estuvo ahí con el armado eran textos de Beuhardt, y fue como una selección de textos de una maestra rural y armar como una dramaturgia que fuese el recorrido. Y la propia experiencia de dirigir teatro la sentiste muy distinta a hacer cine, te puso el hecho del vivo mismo. Sí, es muy diferente, pero hay algo yo intentaba siempre que las puestas sean muy visuales, musicales, la musicalidad también de la puesta en escena, no solo de lo musical estrictamente. Es algo que disfruté mucho en una época. Después me llegaron incluso varias propuestas, cosas, pero hay algo me empezó a costar, sobre todo porque las obras empezaron a tener larga vida, claro. No era como que se hacían y se desarmaban, y entonces la productora, las películas, no sé qué, y me empezó a costar más un poco lo de... Igual estamos intentando que tenga una continuidad. También María empezó la llamaban, no sé, para hacer obras en otros lados. Pero es algo que en su momento disfruté mucho y también viajábamos. Es como un trabajo mucho más, o era más artesanal también de la dirección. A veces era muy rudimentario, tenía muy pocas luces de golpe. Y cómo hacer una puesta de luces con tan pocos elementos y que hay algo de los movimientos, pero sí, es muy diferente y a la vez podía convivir, no sé. ¿Te interesa meterte en general en las discusiones sobre cine, en las peleas, tenés como amigos, enemigos? Es un tema que tu mundo fuera del trabajo es como no demasiado... No, la verdad que no me llama para nada las polémicas. Obviamente
participó de mesas y eso, Claro. pero discutir sobre cine no. O sea, una vez que, básicamente haces tu laburo, que Sí. y después tratás de mantener una vida por poco ejemplo, cinematográfica. cada vez que me llamaron digamos. para armar listas, digo, no Claro, me interesa. claro. Estas No, listas que hubo ahora. Estas listas, sí, me entendí la otra. Nada, qué sé yo sé que a ustedes los críticos les fascina hacer listas. A mí, digo, no me... Ya no tanto igual. Ya no tanto, bueno, pero no sé, no tengo esa pasión. Digo, sí, obviamente, aparte porque participé mucho, Claro. bueno, del como tema. guionero, como productor, digo, también de encontrarle a, no sé, ahora creo que en el futuro no voy ya a estar produciendo Otras cosas. pero he tenido como un rol bastante activo, digo, de hecho Campo Cine un poco con Nico, siempre la idea era como armar una especie de lugar de referencia de bueno, cineastas que sentíamos cercanos de acá y de Latinoamérica para poder generar proyectos y muchas veces proyectos, digo, y encontrarle una manera, cómo se produce esto, cómo se arma este equipo, no sé, sí, digo, en ese sentido, sí. Ahora te diría que me motiva menos, fue toda una etapa que le puse mucha energía y sobre todo a tener un lugar de pertenencia, creo que algo que se armó en Campo Cine, se llama nuestra productora, muy lindo, era eso, como un lugar de referencia donde pasaba un montón de gente, bueno, tenemos un lugar físico y que pudimos también armar a raíz del cine, digo, y bueno, y un poco ponerlo a disposición, compartirlo, hacer que les sirva también a otros, que tengan la posibilidad de hacer, no sé, en ese sentido sí te diría mucha charla. Claro, cuestiones ligadas al Inca y al tema Sí, en la política del Inca en un momento me alejé más, pero me acuerdo que hubo un momento que era si entrar o no entrar a los comités, digo, claro, que era como una divisoria. Y yo sentía que teníamos que participar y había que abrir eso y que sea un poco más... De hecho me comí un comité un año, experiencia complicada, pero para mí necesaria. Pero ahora estoy más alejado de todo eso. Cuando el cine reflexiona sobre sí mismo, a mí en general es como que no me atrae tanto. Para mí el cine es un instrumento para otro tipo de intereses o de experiencias que me habilita a eso. Redes sociales, por ejemplo, tenés, participás. Ahora, por ejemplo, que por el estreno y me pedían, che, tenés que postear Twitter no tengo. Instagram. Pero me decían, no, y poné bueno, lo hacía y después me da el repost, digo, me pareció... No, intento estar bastante alejado o uso lo necesario. No te pones a discutir ahí en Facebook con gente. Ni loco. Me parece un medio como que no habilita una discusión. No sé, creo que lo que hace es como cada uno va y dice, son micromonólogos más que discusión. Y con respecto así como al futuro mediano plazo, digamos, ¿tenés como, no sé, algún plan, miedo, expectativa personal, laboral, familiar, digamos? No tengo idea, sí, tengo muchas preocupaciones, pero no tanto, también, pero en menor medida cinematográficas, te diría. Tengo preocupaciones como que siento que el mundo es un lugar cada vez más hostil, y más deshumanizado y menos... siento que es un periodo oscuro como hubo tantos, ¿no? Pero sobre todo como que hay un caldo de cultivo hacia algo que me inquieta en qué forma va a tomar o está tomando. Y por ahí sí lo que me pasa es que, bueno, por el cine y por poder viajar mucho, es como de verlo en muchos países, ¿no? No sé, muchos países diferentes, no sé, esta polarización o este mundo binario o este lugar donde eso, importa más discutir a los gritos que por ahí, qué sé yo, intercambiar opinión. Sí, me una tensión social y una tensión de un malestar que ya excede a un lugar, más allá de, obviamente que Argentina es un país muy complicado, pero creo que habla más de un momento de la humanidad, de donde poco tolerable la diferencia y donde hay pensamientos también muy uniformes, ¿no? Eso es lo que siento, como que se baja como dogmatismos que se pueden extrapolar a diferentes regiones o a diferentes lugares o a diferentes ámbitos.
Me parece algo, volviendo a lo de las redes, creo que fomenta mucho ese mundo binario y de me gusta, no me gusta, pulgar para arriba, pulgar para abajo. Siento como que es una trampa también. Y me pasa también como papá, me inquieta, qué sé yo. ¿Pero vos tenés, cuántos hijos tenés? Tengo 2. Sí. Que son de 12 Reni y de 15 Milo. Pero bueno, qué sé yo, ahí es como... También es el mundo que toca, ¿no? Pero creo que dentro de ese mundo nos interpela, bueno, pandemia mediante, la guerra, pero sobre todo el lugar más deshumanizado. Y también como esta fase del capitalismo ya entró en un lugar donde, bueno, el corrimiento total del humano desde el centro de todo, sino hay algo del productivismo, de la cosa cuantitativa, el éxito o el fracaso, como ciertas cuestiones en donde se mide todo desde un lugar que a mí me resulta muy ajeno en lo personal, pero que tampoco desconozco, como que eso es lo que prima, y me inquieta mucho las formas políticas y sociales que eso está tomando, sobre todo, o sea, hay digo, el pre-nazismo, por ejemplo, es una zona mucho a esto. y no tiene, digo, al menos es un caldo de cultivo que habilita, porque también por otro lado está el contramovimiento a eso y digo, es como hay tensiones, pero me parece, por eso digo, cuando creo que todos nos preguntábamos en la pandemia si la vida todos los que vivimos en las ciudades, no sé, pero claro, la vida en las ciudades es una vida que uno elige o que medio le tocó y bueno, fue en un momento era como un lugar buscado, o es un lugar, qué sé yo, también dependerá de cada uno y las posibilidades, pero me parece como si te diría el tipo de inquietudes o el bombardeo de todos pegados a un celular y la cosa ¿Lo vivís mucho a través de tus hijos eso? Como por las edades que tienen, ¿o te preocupa? No, un poco? A ver, sí lo hablo y lo hablamos. Lo hablamos y hoy justo tuve una charla con mi hija que me decía que la dejamos tener celular muy tarde, que fue a los... Sí, por ahí fue un poco tarde, fue a los casi 13 años, 12 años en realidad. Sí, no sé, me inquieta en cómo deviene eso. Creo que la tecnología también es una herramienta fabulosa, no sé, todo depende de cómo se use, pero hay algo de la inmediatez, creo que atenta directamente contra la capacidad de pensamiento. Entonces hay algo de esa cosa un poco que propone esta inmediatez de comunicación que tiene mucho con, vaya, te respondo rápido, pero no importa, después pienso, pero ahora te respondo. Y entonces ves como unos grandes malos entendidos sostenidos hasta dimensiones cuando decís, che, pero por ahí se sientan 2 minutos y lo conversan, y están en la misma, pero hay... Y qué sé yo, en eso, sí, eso me inquieta más. Bueno, no hicimos el chiste de nuestros... No, nos perdimos el chiste. Nos perdimos el chiste, lo vamos a dejar pasar para los que se den cuenta que el apellido es muy similar. Sabrán que a lo largo de 20 y pico de años hemos tenido confusiones variadas. A mí me han dicho, me han felicitado por sus películas, al señor lo han puteado por sus críticas y otras cosas. Todavía creo que te quedaste con alguna plata mía. Me quedé con la plata de la Fundación Antorchas. No, la verdad que la tuya nunca me llegó nada. Tuvo la tentación y no la fui a buscar. Mira, te llamé y te dije. Hiciste mal. Bueno, gracias por venir. No, gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Esto fue Filma y Aclaración, un podcast conducido por Diego Lehrer y producido por Espacio Potencia. Producción general, Pedro Tolchinsky Prus. Edición, gráfica y comunicación, Tomás Lehrer. Locución, Vera Chemerinsky. Operación, Ariel Fronte. Este proyecto es posible gracias al programa de mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Fundación Itaú y al Fondo Metropolitano de la Cultura. Agradecemos a Analía Díaz, a R770 y a su director Martín Signa. Pueden seguirnos en nuestras redes como @Filma y Aclaración. Este podcast fue presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación.
Mercedes Morán, Paulina García, Jairo Bustamante, Santiago Motorizado, Benjamín Neistat y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.